Perfecto, entonces ahora sí le damos la bienvenida formal a todas y todos. Sean muy bienvenidas y bienvenidos a este webinar titulado Datos, Políticas y Acciones para el Cambio, Transición Energética Residencial en Colombia. Esta instancia se enmarca dentro del proyecto Transición Energética a nivel residencial, cocción y calefacción en Latinoamérica. Es una iniciativa liderada por el Global Methane Hub y ejecutada por la Fundación Futuro Latinoamericano en colaboración con EBP Chile, EBP Brasil, la Universidad de Stanford, la Universidad Mayor, la Universidad de los Andes y también la Universidad de Sao Paulo. Quisiéramos comentar, ¿cierto? Reiterar de que esta instancia va a ser grabada y también está siendo retransmitida a través de las plataformas de la Fundación Futuro Latinoamericano y después les vamos a entregar el material para que ustedes puedan revivir esta instancia y todas las presentaciones y las intervenciones que vamos a tener dentro de la actividad de hoy. Así que solamente para dar un contexto general, esto es la agenda que tenemos para el día de hoy. Vamos a comenzar ofreciendo una cálida bienvenida a todos los participantes y darles a conocer que vamos hoy día a revisar algunos antecedentes del contexto es el sector residencial, ¿cierto?, de Colombia, con algunos datos del consumo energético, del sector residencial específicamente en electrificación. También vamos a revisar algunos resultados de este estudio en torno a la medición de emisiones intradomiciliarias, ¿cierto?, vinculados a cocción. Vamos a ver, por ejemplo, cómo se eligieron las casas para hacer esta medición, cuáles son los principales resultados, y también vamos a revisar las distintas políticas e instrumentos que existen hoy día en Colombia que tienen relación con la electrificación residencial o con avanzar hasta esta transición, y también con algunos resultados o recomendaciones que hemos establecido para poder movilizar, ¿cierto?, al sector energético hacia una electrificación residencial. Para eso nos acompañan distintos expositores, ¿cierto? Como Paola Valencia, experta en cambio climático y economía circular, Ricardo Morales, investigador de la Universidad de los Andes, Nicola Borregar, gerenta general de EDP Chile, y Omar Báez, experto en energía y eficiencia energética. Además de una dinámica interactiva en Menti que va a estar liderada por nuestra colega de EDP Chile, Joana Infante, y luego algunos próximos pasos y una foto grupal que también están a cargo de nuestro equipo Nicola Borregat y María Ángel Mesa de la Fundación Futuro Latinoamericano. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar con este webinar y el propósito de este estudio buscó desarrollar insumos técnicos para promover la adopción de programas que faciliten la transición energética a nivel residencial. Y esto en tres países, Colombia, Brasil y Chile. Y para esto es fundamental poder levantar información, ¿cierto? Datos concretos, evidencia científica, mediante la medición de la contaminación ocasionada por aparatos que utilizan como base el gas natural en distintos hogares, y vamos a ver un poco sobre los resultados de esta medición. Y por otra parte también la generación de propuestas concretas, algunas orientaciones de cómo tenemos que movilizarnos en el próximo periodo de tiempo, ¿cierto?, para poder avanzar hacia la electrificación residencial. Y para esto es muy importante evaluar la viabilidad técnica, económica y política de programas que hoy día existen, ¿cierto? Y también de algunos que se pueden promover, instrumentos que podrían aportarnos para avanzar hacia la electrificación de la cocción y también de la calefacción, pero siempre de acuerdo a la realidad de cada contexto territorial, ¿cierto? Por eso estamos trabajando en tres países. Y en este sentido, el proyecto tiene cuatro grandes componentes. Por una parte está el diagnóstico que se hace, les vamos a presentar algunos datos relevantes en torno al diagnóstico, pero también hubo medición, ¿cierto? En los tres países vamos a ver también un poco sobre esto, sobre los resultados de la medición, la revisión de las políticas existentes e instrumentos en torno a la electrificación residencial, pero también algunas propuestas concretas. Pero por sobre todo, muy importante es la comunicación y la gestión del conocimiento, de toda esta información que se ha levantado, que en algunos casos es inédita, que pueda ser difundida, que pueda ser utilizada por ustedes y que ojalá pueda desencadenar muchas instancias virtuosas que nos permitan avanzar hacia un futuro más sustentable en lo que refiere a la electrificación residencial. Este webinar es parte de eso, de generar mayor comunicación y difusión en torno a esta materia. Como ya les mencioné, esta iniciativa se está desarrollando en Colombia, Brasil y Chile. En total, se han podido hacer mediciones en más de 90 casas en estos tres países y también se han revisado
más de 70 políticas distintas, ¿cierto? Cada país tiene su particularidad, tiene sus ambiciones, tiene sus limitaciones y es muy interesante poder ver este panorama global, ¿cierto? Em, bueno, y en este sentido la relevancia de este estudio es que en parte consiste en un primer conjunto de datos sobre contaminación intradomiciliaria en la región. Y esto es muy valioso para que lo podamos usar, para que lo podamos replicar y para que podamos tomar decisiones o generar pilotos de proyectos que nos permitan avanzar en esta materia. Pero también despierta atención sobre los valores estimados en los inventarios nacionales, ¿cierto? Porque permite hacer una comparación de los valores obtenidos en esta medición con normas internacionales de calidad de aire, por ejemplo, en las viviendas, tengan en la mira asegurar la salud de las personas, ¿cierto? Que esto es como lo más relevante también. Y, por supuesto, presentar propuestas que sean concretas y aterrizadas a cada uno de los países sobre sus programas e instrumentos de política pública que puedan promover la transición energética a nivel residencial con miras hacia la electrificación. En este sentido, también hemos elaborado un repositorio. En este código QR ustedes pueden acceder a la página web del proyecto, donde van a encontrar toda la documentación generada y también todo el material de tablas, anexos, que son muy ricos para poder entender en profundidad la información que estamos presentando y va a quedar a disposición de todas y todos ustedes. Bien, yo soy Rubén Méndez, pertenezco a EDP Chile y ahora les voy a presentar un contexto general sobre el sector residencial en Colombia. Estos son algunos datos del diagnóstico, el detalle ustedes lo van a poder tener, ¿cierto?, en este repositorio que les comenté, pero aquí vamos a revisar para entrar en calor un poco de datos, ¿cierto?, concreto en torno al contexto en Colombia. Si revisamos el consumo energético final en Colombia de todos los usos, ¿cierto? Podemos apreciar de que el diésel es el que tiene mayor protagonismo con un 43,1%, seguido por la gasolina con un 20,4%. Y en el caso de la electricidad y aire acondicionado, alcanza un 18,5% del total de los energéticos, lo que es bastante interesante. Y si uno ve el gráfico que está a mano derecha sobre los consumos de energía por distinto sector, aquí uno puede apreciar de que el sector transporte se lleva la mayor participación con un 42%, pero después luego del sector industrial con un 22% viene el sector residencial que representa un 19%, lo que obviamente se considera un sector relevante en términos de consumo y donde uno puede generar cambios y efectuar, por ejemplo, avances hacia la transición energética, también eligiendo mejor los usos de la energía y las distintas fuentes energéticas que se utilizan para tanto calefacción como cocción a nivel residencial. Y en este sentido, si nos vamos adentrando en lo que es el contexto residencial y vemos el consumo de energía final, pero del sector residencial en Colombia, podemos ver que el calor directo representa un 70%, que tiene obviamente mayor relación con lo que es cocción de alimentos, seguido por un 15% de refrigeración, un 5% de televisión, un 4% de iluminación y otros consumos menores, ¿cierto? Vemos que el grueso está en cocción. Y en la figura de la derecha podemos ver que en este caso la distribución de consumos eléctricos dentro del sector residencial en Colombia, vemos que casi el 50% corresponde a refrigeración. Y cuando vemos esta cifra y decimos 50%, obviamente no es solo refrigeración que sea el refrigerador, ¿cierto? O la nevera, sino que también incluye ventilación y aire acondicionado con un 10%, que por supuesto que es relevante, considerando también los distintos climas que existen en Colombia. En términos de cocción, si uno hace una comparación de los distintos países con los que nosotros estamos trabajando en este estudio, podemos ver que el uso de gas licuado y gas natural en cocinas es bastante diverso. Si vemos Chile alcanza un 90%, Brasil un 67% y Colombia solo un 33%. Y la gran pregunta es ¿qué, cierto? Y más abajo está la respuesta y vemos que en Colombia obviamente para temas de cocción hay un gran uso de la leña, con un 65%, que es alto en comparación a los otros dos países, y el gráfico lo muestra bastante bien, ¿cierto? 65% leña, 24% gas natural, 9% gas licuado y solo un 2% de energía eléctrica para cocción, lo que de todas maneras nos genera una gran oportunidad. Para tratar de avanzar en el uso de alternativas eléctricas para la cocción, tenemos un gran espacio todavía para avanzar en esa materia.
Ahí la suma entre gas licuado y gas natural da el 33%, por eso la cifra abajo, para que no les genere incoherencia. Bien, continuamos. Entonces, en torno a las emisiones asociadas a la cocción, que son consumos relevantes en Colombia, sin considerar la leña, ¿cierto? Que se considera biogénico, tenemos que un 66% de las emisiones proviene del uso de gas natural, un 30% de gas licuado y solo un 4% de energía eléctrica. Por lo tanto, este gráfico también es ilustrador para poder tener la ambición, ¿cierto?, de avanzar hacia la electrificación y obviamente ir reduciendo en el tiempo también las emisiones. Bueno, si uno se pone a pensar, uno dice, bueno, para la cocción uno tiene distintas alternativas, cocción o calefacción, ¿cierto? Hay distintas tecnologías. Y si uno hace un análisis de estas tecnologías que usan también distintas fuentes energéticas, uno obviamente llega a la conclusión de que los factores de emisión más bajos son siempre de la electricidad, y eso se ve reflejado aquí en este gráfico, en las distintas realidades territoriales que analizamos, tanto en Chile, Brasil y Colombia. Uno puede concluir que siempre la mejor alternativa disponible hoy es la electricidad, pensando siempre desde la perspectiva de la sustentabilidad, ¿cierto? Si uno piensa desde otras alternativas como de la economía, desde otro aspecto, obviamente ahí uno puede entrar en discusiones, pero desde la perspectiva de la sustentabilidad es la opción más conveniente. Y en el marco de este estudio se hizo también una comparativa de distintas tecnologías de cocción, ver los precios, ver cuáles son sus costos de inversión, sus costos de operación, y uno puede llegar a conclusiones de que en realidad los precios son muy variados. Hay tecnologías adecuadas para distintos contextos socioeconómicos, y el gran desafío aquí es esa variabilidad económica que hace que algunas tecnologías sean más accesibles para la población y que utilizan algunas fuentes energéticas que pueden ser más contaminantes. El detalle de esto lo van a encontrar en nuestro repositorio, en la página web que le hemos compartido a través de los códigos QR. Ahora, si uno piensa en avanzar hacia la electrificación, por supuesto que es importante también tener en consideración la cobertura. ¿Cómo está el contexto de nuestra infraestructura eléctrica? ¿Cuál es el acceso a la electricidad? Y Colombia tiene un muy buen acceso, ¿cierto? Más del 90% tiene acceso a la electricidad. Y por otra parte, no solamente tener conexión a la red es relevante, sino que también cómo es la continuidad del servicio, cuántas horas al año tenemos de interrupciones o cuántas interrupciones hay en el año. Y si uno revisa este estudio que realizó la Superintendencia Delegada para Energía y Gas en Colombia, específicamente en la Dirección Técnica de Gestión de Energía, uno puede ver que en los últimos años, y en este periodo de análisis, ¿cierto?, del 2019 al 2022, ve que las cifras van mejorando y que por supuesto también va generando un mejor escenario para avanzar hacia la electrificación. No obstante, existen grandes desafíos si uno hace comparaciones con países de la OCDE. Obviamente hay brechas, hay que seguir avanzando, pero se ve que la tendencia va hacia tener cada vez una mejor cobertura de los servicios eléctricos. En este sentido, y haciendo un análisis de distintas variables, tanto como el nivel de acceso a la electricidad, como vimos recién, la calidad de los servicios eléctricos, barreras tecnológicas, la calidad de las viviendas, la presencia y potencial de energías renovables, que en Latinoamérica somos bastante afortunados, ¿cierto?, de tener buenos potenciales de energías renovables, los niveles socioeconómicos y también los costos comparados de electricidad versus otras fuentes energéticas, uno puede llegar a la conclusión de dónde nos encontramos hoy. ¿Estamos listos para la electrificación? Y creemos que todavía existen grandes desafíos para avanzar en la electrificación residencial. Las políticas existentes en los tres países tienen una orientación hacia la transición a combustibles que sean más limpios, más sustentables, que generen menos emisiones, más locales, ¿cierto? Pero no hay todavía estrategias sistemáticas, concretas, para empujar y fomentar la electrificación residencial de manera pragmática en los territorios, y por eso es que hoy les vamos a presentar también algunas propuestas que están en esa línea. Entonces, ahora vamos a ver algo muy interesante, nos vamos a pasar de este contexto más general a algo mucho más específico. Vamos a revisar las mediciones que se hicieron justamente aquí en Colombia, vamos a responder algunas preguntas como
cómo se eligieron las viviendas, cuáles fueron los resultados, y para eso le voy a dar el pase a nuestra querida colega Paola Valencia, experta en cambio climático y economía circular, que junto a Ricardo Morales de la Universidad de los Andes nos van a presentar el aspecto de las mediciones y también sus resultados. Así que todo tuyo la palabra, Paola y Ricardo. Muchas gracias, Rubén. Buenos días a todas y a todos. Voy a compartir ahora pantalla para presentarles el trabajo realizado en el eje asociado a mediciones. Bueno, ¿ven todos bien Sí, la perfecto. pantalla? Perfecto. Bueno, el proyecto consistido en realidad en trabajar en dos ejes. Por una parte se trabajó en análisis de políticas existentes en temas de electrificación, que es parte de lo que presentó Rubén y lo que va a presentar Omar. Y en otro eje, la parte más técnica o más detallada, que es medición de los gases que liberan la cocción de alimentos en cocinas a gas natural. Entonces, yo voy a hacer una introducción con respecto al trabajo de las mediciones en los tres países y luego Ricardo va a profundizar, Ricardo Morales de la Universidad de los Andes, va a profundizar en cómo se hizo el trabajo de medición y los hallazgos, ¿no? Entonces, en particular, como también ya presentó Rubén, se trabajó en tres países y se midieron viviendas en cada país del orden de 30 o viviendas más o menos, ¿cierto? En Chile fueron 45, en Brasil 30 y en Colombia 20. Y los gases que se buscaba medir eran metano, principalmente, después dióxido de carbono, dióxido nitroso y benceno también se midió en el caso de Chile. ¿Por qué queríamos medir estos gases? Porque no había información en la región de Latinoamérica sobre las emisiones que se genera por la cocción de alimento con gas natural. Sí se ha medido en Estados Unidos, se había medido en Europa y se habían encontrado hallazgos que no se esperaban, ¿ya? Uno de los hallazgos que, por ejemplo, nosotros identificamos es que existe un porcentaje importante de emisiones asociadas a fugas mientras las cocinas están apagadas, ¿ya? Entonces, eso es interesante porque aumentaría la cantidad de gases que se estima que se emiten, ¿no? Durante los procesos de cocción y durante los no procesos de cocción también. Entonces, los hallazgos que se buscan encontrar en este estudio específicamente es para aportar a las políticas públicas asociadas a las medidas de mitigación al cambio climático, pero también asociadas a la salud y a la transición energética, que es lo que presentó Rubén. Perdón, y una cosa importante, en Colombia se midió también, además de metano, de dióxido de carbono, de dióxido de nitrógeno, se midió también monóxido de carbono. Bueno, para poder seleccionar las viviendas, se estableció en primer lugar una campaña de difusión donde se trabajó a través de las redes sociales y también a través de correos de diferentes contactos en cada uno de los tres países para poder abarcar una gran cantidad de viviendas. En un principio se invitó a participar y luego a las personas que estaban interesadas en participar se les pidió completar un formulario y en ese formulario lo que nosotros solicitábamos era saber qué tipo de combustible usaban para cocción, cuál era su estrato social, la ubicación dentro de la ciudad y el tipo de cocina. En el caso de Bogotá es muy interesante también que era la ciudad con mayor altura comparada con las otras ciudades, que también ahí probablemente Ricardo va a mencionar algo al respecto. Para nosotros también era importante el tipo de cocina porque, bueno, también queríamos ver si había alguna diferencia en los resultados. Entonces, esos fueron los criterios de selección. Y en el caso de Colombia, llegaron más de 40 postulaciones, de alguna manera, que sí servían, pero de ahí se seleccionaron 23, dado que el encargo era asociado a 20. Se seleccionaron 23 viviendas y estas viviendas estaban ubicadas en 11 localidades de la ciudad de Bogotá. Y también se hizo
una selección asociada a la distribución de los estratos sociales que podemos ver en esta imagen. Entonces tenemos viviendas que se midieron de los 6 diferentes estratos sociales, concentradas principalmente en los sectores medios. Y yo voy a mencionar sobre los resultados generales. Ricardo va a profundizar en los resultados más específicos, pero uno de los temas que, bueno, tenemos como antecedente, que ya lo mencionó Rubén, ¿cierto? Se sabe que las emisiones asociadas a cocción en el sector residencial en Colombia, excluyendo, ¿cierto?, lo que es leña, para gas natural equivale del orden del 66% de las emisiones, y en segundo lugar, lo que es gas licuado. Y bueno, electricidad, como dijo Rubén, muy poco se usa, por lo tanto, tiene mucho menos emisiones asociadas. Y en el caso de la información que pudimos levantar e interpretar al escalarla, ¿cierto?, a una realidad vinculada específicamente a Bogotá, podemos decir que el 58% de las emisiones de dióxido de carbono provenientes de las estufas o de las cocinas a gas corresponden al 58% de las emisiones residenciales, eh, excluyendo la leña. Por otro lado, el óxido nitroso también, de nitrógeno, perdón, equivale al 1,5%, pero algo interesante también, que las emisiones asociadas a metano equivalen del orden del 9,7, casi el 10% de las emisiones asociadas a la cocción o el uso de cocinas en el caso de Bogotá. Vamos a acotar ahí al tema de Bogotá. Em, y otro tema muy relevante cuando llevamos este análisis y lo comparamos cuando llevamos este análisis para poder extraer los factores de emisión de cada uno de los gases y compararlos con, en el caso de los impactos al cambio climático, y los comparamos con los factores de emisión que están publicados en el IPCC. Aquí en esta diapositiva tenemos los factores de emisión levantados en el estudio en los 3 países. A mano izquierda y a mano derecha los factores de emisión publicados en el IPCC para dióxido de carbono y para metano. Y nos encontramos con la sorpresa de que no son, en algunos casos son bastante diferentes los factores, sobre todo en el caso de metano. También entender que los factores de emisión que establece el IPCC son factores genéricos, están basados en un promedio, y que en este caso están estos factores, es importante que se sepa que son factores de combustión estacionaria para el sector residencial, pero varía mucho según la composición del tipo de gas, ¿ya? Nos encontramos que en el caso de Colombia, el factor de emisión, por ejemplo, del metano, es más de 6 veces mayor al que está publicado en el IPCC. Entonces, la composición de gas también es interesante ahí ver. Ese tema es importante porque son los factores de emisión que se ocupan en los inventarios nacionales. Y es importante porque de alguna manera se subestima en el inventario esa cantidad de emisiones asociadas a metano. En el caso del CO2 podemos encontrar que es relativamente similar. No hay tanta diferencia, y bueno, en los diferentes países encontramos algunos hallazgos también bastante importantes. La composición del gas natural en Chile, por ejemplo, hace que haya más metano, más emisión de metano, casi el 40%, casi 40 veces mayor al factor publicado en el IPCC. Pero en el caso de Colombia queremos concentrarnos hoy día y es relevante este factor. ¿Sí? Con eso termina mi presentación y muchas gracias. Y le paso la palabra a Ricardo entonces. Súper, muchas gracias, Paola. Y vamos con Ricardo, entonces, investigador de la Universidad de los Andes. Bueno, muchas gracias, Paola, y todos por su introducción y su presentación. Como les mencionaba Paola, yo les voy a hablar específicamente del componente del proyecto que se enfocó en determinar esas tasas de emisión, lo que yo llamo emisiones del mundo real, y no solamente aquellas que están por default en los sugeridos en los inventarios de emisiones. Eh, para el caso de Colombia, lo que vemos aquí es que nuestra tarea era determinar experimentalmente esas tasas de emisión para metano, óxidos de nitrógeno y monóxido de carbono bajo operación rutinaria de estas estufas a gas. Entonces, ¿cómo hacemos el proceso?
El proceso consiste en lo siguiente. Tenemos nuestras estufas a gas. Al encenderse y hacer combustión, estas estufas van a generar todos estos gases de los que estamos hablando. Nuestra metodología consistió en confinar las cocinas, es decir, hicimos un cerramiento de las cocinas para permitir que se acumulen estos gases allí y utilizamos equipos de alta sensibilidad capaces de medir una parte por cada 1.000 millones o una parte por cada millón de moléculas de CO2 o de metano, y tomábamos continuamente muestras del aire de la cocina mientras la estufa estaba en operación, y la distribuíamos a nuestros diferentes equipos de medición. De forma que teníamos, como lo dije, el método depende altamente de la precisión de estos equipos y teníamos equipos de alta sensibilidad. Y un aspecto clave también en nuestra metodología es el hecho de que, segundo, el hecho de que, por supuesto, el cerramiento de la cocina no es perfecto y es posible que haya intercambio de aire entre la cocina y el exterior. Y eso, por supuesto, afectaría nuestras mediciones. De forma que es clave en nuestro método determinar la tasa de intercambio de aire con los alrededores. Entonces, ¿cómo hicimos esto? Allí ustedes ven una fotografía de cómo se clausuró el ejemplo de una cocina. Se clausura perfectamente con plástico y se permite unos sectores del cerramiento para abrir en caso de que haya que entrar a prender o apagar el fogón o ventilar la cocina para reducir las concentraciones nuevamente. Y realizamos nuestras mediciones en 3 diferentes momentos. Mediciones con las estufas apagadas, es decir, con la cocina cerrada queríamos medir si había fugas continuas de metano y cuantificar esas fugas. Emisiones con las estufas encendidas, que es justamente el factor al que hace referencia el IPCC, que es aquella porción del gas natural, que es casi todo metano, que no se quema durante el proceso de combustión y se emite. Y las emisiones durante los procesos de encendido y apagado. Simplemente el hecho de operar la estufa para encenderla y apagar. Entonces, la primera parte que es clave, como crucial en nuestro método, es determinar la tasa de intercambio en cada una de las cocinas que intervinimos. Esto se realiza básicamente mirando la tasa a la que se va perdiendo un gas como el CO2 en ausencia de fuentes adentro de la cocina. Y mirando esa tasa de decaimiento podemos establecer la tasa de intercambio. Aquí les muestro un ejemplo de unas mediciones reales. Esto es uno de los datos que obtuvimos con el ejemplo del CO2. Entonces, la primera parte ustedes ven que las concentraciones son planas, porque la cocina está cerrada, pero los fogones apagados. Después encendemos un quemador y ustedes ven allí cómo la concentración se acumula rápidamente, la masa de CO2 se acumula rápidamente en la cocina, y después apagamos el quemador, pero la cocina permanece cerrada en este periodo. Después la abrimos, pero en este periodo que les muestro aquí y les señalo en un círculo, está la cocina con alta concentración de CO2, pero totalmente confinada. De esa forma, eh, esos periodos los podemos utilizar para aplicar la técnica que les mencioné y determinar la tasa de intercambio de aire. En este ejemplo en particular, esa tasa de intercambio fue de 1.1 intercambios de aire por hora. Eso significa que nuestros cerramientos quedaron bastante bien hechos porque pues, es una tasa de intercambio muy baja. Es decir, estamos perdiendo poco gas. De todas formas, ese valor lo utilizamos para corregir nuestras mediciones y tener un estimativo mucho más preciso de las tasas de emisión. Entonces, finalmente, como para resumir nuestra metodología, necesitamos determinar de forma precisa la tasa de acumulación, que ustedes la ven allí, determinar también de forma muy precisa la tasa de intercambio de aire, y utilizar estos dos factores para determinar la tasa de emisión del gas que estamos estudiando. Adicionalmente, y esto es muy importante, como estamos midiendo todos los compuestos o los principales compuestos que tienen carbono, tenemos el CO2, el CO y el metano,
eso es un indicador muy preciso de cuánto gas natural estamos utilizando. De forma que podemos estimar no solamente cuánta masa de metano por minuto se está emitiendo o cuánta masa de óxido de nitrógeno se está emitiendo por minuto, sino que podemos convertirlo en factores de emisión y determinar cuánta masa de metano se emite por cada kilogramo o kilojulio de gas natural consumido. Entonces, en nuestras mediciones en Bogotá, hicimos mediciones en un total de 56 quemadores en 23 viviendas y esta gráfica me parece muy interesante que la vean. Bueno, siempre tuvimos el registro del tamaño de cada quemador y de la intensidad de la llama que se usó en cada medición. Pero allí es algo que fue muy ilustrativo para nosotros en el proceso, fue ver cómo el metano tiene, por supuesto, un comportamiento muy diferente de aquellas especies que son producidas durante la combustión. Ese gran incremento en la concentración de metano que ustedes ven allí ocurre en el instante de hacer el encendido del quemador. Es decir, se está escapando una cantidad muy significativa en los pocos 2 o 3 segundos que se puede tardar el encendido del fogón. Y en cambio, como ya lo vimos, el CO2 y el óxido de nitrógeno que se producen durante la combustión, pues van a ir aumentando a medida que ocurre el proceso de quemado. Bueno, ya llegando propiamente a los resultados, aquí son gráficas que nos muestran los dos principales momentos que medimos, que son las emisiones mientras el fogón está encendido y las emisiones mientras el fogón está apagado. Entonces, lo que ustedes ven allí es el resultado promedio de todas las viviendas. Observamos cerca de 400 miligramos por hora durante la operación de los fogones y este me parece todavía más significativo, 30 miligramos por hora con los fogones apagados. Entonces, ¿esto por qué es significativo? Porque ese factor que vemos allí, como lo mencionaba Paola, es varias veces superior a lo que se asume típicamente que son las emisiones de metano durante la combustión, pero además encontramos que estas fugas son muy frecuentes en todas las cocinas. No son grandes fugas que sean perceptibles por los habitantes de la vivienda, pero son fugas que están emitiendo metano de forma continua a la atmósfera. Por otra parte, cuando nos analizamos estos eventos de encendido y apagado, simplemente el hecho de operar el fogón para encenderlo y apagarlo, vemos que en promedio se liberan 25 miligramos de metano en cada operación. Si ustedes comparan esto con los valores que acabamos de ver, esos 2 segundos de encendido y apagado liberan más o menos la misma cantidad que 1 hora de fugas continuas. Es decir, es una actividad que realmente está generando emisiones de metano. Y para verlo un poco más gráficamente, aquí estoy mostrándoles cómo en un día promedio, con un uso normal de los fogones, nuestro estudio sugiere que solamente el 30%, un poco menos del 30% de las emisiones se generan durante el proceso de combustión y el 70% restante corresponde a las fugas continuas y a las fugas durante el encendido y apagado. Si cambiamos de gas y nos enfocamos en el NOx, misma metodología que mencionamos, vemos que se generan cerca de 90 miligramos por hora de NOx durante la operación. Esto corresponde a un factor de emisión de 19 kilogramos por cada terajulio de gas natural consumido. Y por supuesto, el NOx es muy sensible a la temperatura del proceso, a la intensidad del proceso, y esto lo vimos en nuestro proyecto, pues si ustedes se fijan, la emisión de NOx es más alta mientras más alta es la intensidad de la llama. Eso también lo comprobamos en nuestro proyecto. Entonces, a diferencia del metano, que vimos unas emisiones muy superiores a las reportadas típicamente, las tasas de emisión de NOx las encontramos consistentes con otros estudios, pero en el rango bajo de lo reportado en la literatura. Esto probablemente tiene que ver con la altura de Bogotá. Es posible que nuestra combustión sea un poco menos eficiente y la llama un poco más fría y dé lugar a emisiones menores de óxido de nitrógeno.
Y por su parte, cuando analizamos el monóxido de carbono, encontramos lo opuesto, relativo al NOx. Encontramos un factor de emisión que es equivalente a 10 veces el que se utiliza, por ejemplo, en el inventario de emisiones atmosféricas de la ciudad de Bogotá. Nuestra interpretación de estos resultados es básicamente que estamos subestimando severamente las emisiones por fugas de metano, estamos subestimando las emisiones de metano durante la combustión y posiblemente, ya en cuanto a los gases tóxicos como el NOx y el monóxido, la combustión, particularmente en Bogotá, puede ser un poco más fría, un poco más ineficiente, lo que da lugar a mayores emisiones de monóxido y un poco de más bajas emisiones de NOx. En resumen, creo que el gran aporte desde el punto de vista de las mediciones de este proyecto es que nos permite tener una primera imagen de cuáles son las condiciones reales de emisión de estos gases. Y ojalá esto permita informar de mejor manera nuestros inventarios y reconocer que estamos subestimando las emisiones de metano provenientes de este sector. Aquí los dejo con esta diapositiva que ya realmente la conversó Paola. Una de las grandes conclusiones es que, ojo, este factor 31.7 es solamente durante la combustión. Y lo que nosotros pensamos es que esto realmente solo está reflejando el 30% de las emisiones reales de metano, pues el 70% restante corresponde a fugas en el punto de uso final, ya sea fugas continuas o fugas durante la operación. Con esto quiero simplemente agradecer al equipo de Colombia, que estuvo liderado por Talia Alejandra Montejo en campo, realizando las mediciones, realizando los análisis. Y bueno, muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias Paola y Ricardo por esa ilustrativa presentación que nos da el detalle de lo que se estuvo trabajando en terreno. Es muy bueno ver cómo este proyecto combina la revisión bibliográfica, ¿cierto? Como de gabinete, pero también con levantamiento de información in situ. Voy a volver a compartir pantalla. Y en esta ocasión nos va a acompañar Nicola Borregat y Omar Báez para presentar, ¿cierto?, la revisión de políticas en Chile perdón, en Colombia y las propuestas de instrumentos y políticas que salen a partir de este estudio. Así que con eso le doy la palabra a Omar. Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a mirar en esta sección, como dice Rubén, el marco de política actual, los instrumentos existentes que hay en temas de energía en general, particularmente eficiencia energética y renovables, y por supuesto con un énfasis en aquello que aplica para el sector residencial. Ejemplos de ese marco de política actual y de los instrumentos con los que contamos actualmente en el país. Pues está el Plan Energético Nacional, como ustedes saben, tiene diferentes versiones. En este momento está el Plan 2022-2052. El plan anterior a 2050 tenía 4 escenarios. Este plan actual tiene 5 escenarios, se adicionó uno llamado transición energética. En la versión anterior se encontraba el escenario de actualización, otro de modernización, uno de inflexión y otro de disrupción. En ese sentido, la actualización significa entrar en la actualización de los cambios tecnológicos a nivel nacional. El de modernización, pues un poco más a nivel internacional con una participación importante de gas. El de inflexión, más hacia la electrificación. Y el último de disrupción, pues con unos cambios importantes a nivel principalmente tecnológico. Además de eso, otro gran referente que tenemos es el Plan de Acción Indicativo del PROURE. Básicamente es como una brújula, una hoja de ruta que se tiene para los programas de eficiencia energética en el país.
Este plan tiene un diagnóstico de los consumos de energía por sectores y asimismo una identificación de las principales medidas que se pueden impulsar en cada uno de ellos. Básicamente hablamos allí de los sectores como el transporte, que es el que más consume y el que más ineficiencias tiene, el sector industrial, el sector residencial, que como mencionó Rubén hace un momento, tiene una participación de alrededor del 19% en la demanda total del país, el sector terciario con una participación de alrededor del 6%, y en el plan actual, el 2230, se incluyeron otros sectores como el de generación de electricidad, el de edificaciones, el sector minero y etcétera. Plan Nacional de Sustitución de Leña, también de gran relevancia en este análisis. Se estima que en el país se sigue usando alrededor de unos 5 millones de toneladas de leña, por eso en los datos que presenté al inicio del contexto, se mencionaba que la mayor parte del consumo de energía en el país es por calor directo asociado a usos de cocción. Eso porque la leña, pues en su combustión resulta ser muy ineficiente y a pesar de que son relativamente pocos los hogares que usan ese energético, pues realmente la demanda de leña en el país sigue siendo muy alta. El plan indicativo de expansión de cobertura, particularmente para el sector eléctrico, hay todavía una buena cantidad de viviendas sin conexión al servicio de energía eléctrica. Se estima que es alrededor de 500.000 de viviendas. Es un tema también un poco complicado de trabajar porque en la medida en que las viviendas están marcadas de las redes centrales, por supuesto la conexión puede resultar un poco más costosa. Y en la medida en que se hace un plan para conectar a los usuarios que están cada vez más lejanos, pues también puede ocurrir en el tiempo que se van generando más hogares, incluso a distancias mayores. Entonces, el tema de la expansión de cobertura es un tema también crucial en el país. El tema de la hoja de ruta de edificaciones neto cero carbono, que se hizo particularmente en el sector de edificaciones para mirar cómo son la composición de las emisiones por la construcción de las edificaciones y el uso que se da allí. En ese caso hablamos de carbono operativo, entendiendo que son las emisiones producidas por la operación y el funcionamiento de las edificaciones. En cuanto a documentos como leyes, pues hay una gran cantidad de referentes en este sentido en el país, particularmente en los últimos años, como del año 2014 hasta acá ha habido una gran expedición de leyes en temas de energía y en temas de calidad de aire y de ambiente, reducción de emisiones, etcétera y demás. Particularmente la ley 1715, que ha tenido varias modificaciones, una de las más importantes con la ley 2099 de 2021. Allí se habla de unos instrumentos muy importantes para promover los dos temas, eficiencia energética y fuentes no convencionales de energía. Y quizá uno de los instrumentos más interesantes que se consolidó con esta ley fue el otorgamiento de unos incentivos a la inversión para ese tipo de proyectos, para facilitar la construcción de los proyectos de eficiencia energética y de fuentes no renovables de energía. Ahí hablamos particularmente de 3 incentivos tributarios y uno contable. Los tributarios son el de deducción de renta, exclusión de IVA y exención de arancel, y el contable es la depreciación acelerada. También hay otros referentes legales como la ley 1819 de 2016, en el cual se trató el tema del impuesto al carbono, para el cual se diseñó también un fondo que lo recaudara. El fondo ha tenido diferentes variaciones y modificaciones, incluso en el cambio de nombre. En principio se llamó Fondo Colombia en Paz, luego se llamó el Fondo para la Resiliencia Climática y ahora se llama Fondo para la Vida y la Biodiversidad. Tenemos también la Ley 2169 de Acción Climática y bueno, el decreto 2236 de 2023 que modifica el decreto único del sector de minas y energía, el 1073, con un tema que ha empezado a tener una dinámica pues bastante fuerte en el país y es la conformación de lo que llamamos las comunidades energéticas, a través de las cuales se pueden unir diversos usuarios de diferentes características, pueden ser personas naturales o jurídicas o bueno, de cualquier índole, con cualquier actividad,
para conformar proyectos de autogeneración de electricidad. Bien. Dentro de todos esos referentes legales y de los instrumentos, bueno, hay algunos que para el sector residencial tienen una relevancia importante. Dentro de las diferentes iniciativas que se han promovido en el país, está una que se encuentra en el Plan Energético Nacional y en el Plan de Acción del PROURE, que está relacionada con el cambio de estufas a gas por estufas de inducción. Como se mencionaba ahorita por el tema de las emisiones, y bueno, por el mismo consumo energético, realmente es más eficiente energéticamente cocinar con electricidad que cocinar con algún gas combustible o con otro energético. ¿Por qué en el país usamos tanto gas todavía para cocción? Pues principalmente por los costos, porque efectivamente el costo de la electricidad por unidad energética resulta ser pues más alto que el costo de la unidad energética en gas natural. Entonces usamos el gas en Colombia para cocinar porque es un energético barato, pero realmente por energía y por emisiones sería más conveniente usar pues estufas que usen electricidad. En ese sentido, pues hay unas metas también con la idea de avanzar hacia la reducción o ojalá la eliminación del uso de estufas a leña en el sector rural. Por otro lado, hay una intención de reducir ostensiblemente la concentración de los niveles permisibles de material particulado, particularmente de 2.5 micras a 2030. Ahí estamos hablando de una reducción más o menos del 40% con respecto a los datos que se tomaron en 2018. Eso está contenido en un referente importante que es la resolución 2254 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Y en la iniciativa de edificaciones neto carbono cero, se considera pertinente que a futuro el 100% de las edificaciones nuevas y existentes pues tengan esa condición. Algunos impactos indirectos en el tema de las emisiones. Bueno, como sabemos por la NDC que adoptó Colombia, con la que se comprometió Colombia en el Acuerdo de París, se tiene una meta de reducción de emisiones del 51% al año 2030 y de ser carbono neutrales al año 2050. Eso implica, entre otras cosas, dentro de los análisis que se han hecho, que en el sector de generación de electricidad, pues las emisiones logren ser pues cero. Eso con un gran aporte de las renovables. Y dentro de los estudios que se han realizado también a futuro, se estima que el precio al carbono será en 2050 alrededor de $32 por tonelada. Siguiente. Dentro de los tantos instrumentos existentes que tenemos, bueno, existe una buena cantidad de fondos para promover el sector energético. Está la energía que tiene una creación en la Ley 2099 de 2021. La idea de este fondo es tratar de concentrar allí el FAER, el FASMI y el PRONI, que son fondos que vienen más o menos desde el año 2003, bueno, más o menos desde los años 2000, inicios de los 2000. También está el FENOGE, un fondo destinado específicamente para promover inversiones en eficiencia energética y en fuentes no convencionales de energía. El Fondo de Energía Social, que tiene un ingreso de recursos por ventas de electricidad, y con esto se pretende normalizar y subsidiar el consumo de energía en zonas subnormales. La ley de 1715 con los incentivos que mencionamos, las certificaciones anteriores de entorno construido que están actualmente en la ley 2407 de 2024 y como mencionamos la ley 1819 de 2016 con el cual se creó el impuesto al carbón. Siguiente. Tenemos también otras grandes iniciativas que apoyan la financiación de los sectores energéticos, por ejemplo,
la norma de refrigeración doméstica, que ha sido liderada por la Unidad Técnica de Ozono del Ministerio de Ambiente. Esa norma de refrigeración tiene grandes componentes, uno asociado al mejoramiento de los procesos de fabricación de los fabricantes de equipos de refrigeración, otro asociado a los procesos de sustitución y otro a la adquisición de los equipos. El plan de sustitución de leña que mencionamos anteriormente, el decreto por el cual se regula la actividad de las comunidades energéticas y también en el sentido de apoyar la reducción del uso de la leña en cocción. También desde el Ministerio de Ambiente se ha promovido una iniciativa para que en el lapso de 2020-2030 se haga una sustitución masiva de fogones tradicionales de leña en el sector rural. Otra iniciativa que ha tenido gran dinámica ha sido la promoción de distritos térmicos con apoyo de cooperación del gobierno suizo. Esta iniciativa ha tenido dos grandes capítulos. Dentro de eso se ha puesto la meta del país de tener 8 distritos térmicos en el mediano plazo, en diferentes zonas del país. Tenemos la resolución 40239 de la CRE, que es una resolución a través de la cual se establece el consumo subsidiable de electricidad en zonas no interconectadas, con un valor que puede parecer más o menos alto, 800 kilovatios hora, bueno, por las condiciones de las regiones. Una iniciativa muy importante de un crédito que adquirió la Nación con el Banco Interamericano de Desarrollo, el programa PESES, para tratar de mitigar los impactos negativos que se han presentado en la prestación del servicio en la región Caribe. El programa PESES tiene dos grandes componentes, uno orientado al sector residencial para hacer un cambio masivo de equipos de iluminación y de refrigeración, y otro al sector oficial para realizar auditorías energéticas e implementación de medidas de eficiencia energética e instalación de sistemas solares en esas entidades. Y un tema de calificación energética de edificaciones que está propuesto también en un proyecto de ley. Y para terminar, hablamos de los temas que están orientados a diversificar la matriz energética, particularmente con los planes de abastecimiento de gas natural y de GLP. Y como mencionamos anteriormente, también desde el tema de la demanda, el plan de acción indicativo del PROUDE, que tiene unos componentes importantes hacia el tema de climatización. En el caso del tema rural, de la electrificación rural, el país cuenta también con los planes de energización rural sostenible. Con esa iniciativa básicamente se hace una caracterización preliminar de la oferta y demanda de energéticos en regiones específicas, y se identifican actores claves en la zona y se busca realizar una estrategia de empoderamiento de nivel local que pueda mejorar el uso de la energía en cada una de las regiones. Y tenemos iniciativas también orientadas a mejorar el uso de la energía y pues como beneficio la calidad del aire, como la expedición del reglamento técnico de etiquetado, que ha sido pues un reglamento que ha tenido algunas modificaciones desde su expedición, y se espera que en el corto plazo tenga unas modificaciones mayores en el sentido de incluir otros equipos, dentro de ellos estufas y equipos de ventilación. La resolución 2254 que mencionamos ahora para el tema de calidad del aire, para tratar de reducir las emisiones de material particulado, y la ley 1931 para temas de gestión de cambio climático. Sí. Básicamente con la revisión de esos instrumentos y con ese contexto de todas esas iniciativas que hay, podemos ver que hay una gran dinámica en el sector energético en Colombia, que como dijimos al iniciar este segmento, muchas de ellas tienen que ver con el sector residencial, pero a su vez que hay una gran dinámica de muchos instrumentos, pues es necesario tener un cuidado en la articulación, porque
cuando hay es posible que empiecen a regir unas con otras. Sea lo que sea, también se requieren más incentivos activas sustentables para cocción a nivel residencial. Una de las grandes barreras que se presenta allí, por supuesto, es el alto costo de los equipos y luego el alto costo de la operación, por lo que mencionamos que la electricidad es más costosa que el gas natural. Falta de continuidad y de recursos en los instrumentos, también por lo mismo de que hay muchas iniciativas, de pronto en algún momento algunas se lanzan y con el paso del tiempo van perdiendo una dinámica porque sale alguna otra nueva. Falta de coordinación entre instituciones, derivado de lo mismo que acabamos de mencionar. Y bueno, falta orientación estratégica clara por todo lo que acabamos de mencionar. Tal vez también instrumentos más intencionados para tener una meta clara común. Perfecto, muchas gracias Omar por esa presentación de detalle, ¿cierto?, de la política colombiana. Y le damos el pase a Nicola Borga, gerenta de BP Chile, que nos va a presentar también las propuestas que surgen después de esta revisión. Adelante, Nicola. Gracias, muchas gracias y bueno compartir con todos ustedes y todas ustedes hoy día. Tal como ustedes ya escucharon de Omar y estas propuestas obviamente se basan en una meticulosa revisión por parte del equipo y también de un taller ya previo en el que varias de ustedes habían participado y hicieron distintas recomendaciones, priorizaciones, etcétera, de distintos instrumentos de política que podríamos presentar y conversar especialmente con las autoridades, en este caso UPME, obviamente es muy relevante, pero también ministerios como el Ministerio de Medio Ambiente por el tema de lo que presentaron desde las mediciones, en el tema de ajustes a los factores de emisión necesarios para los inventarios nacionales de emisiones. Son ministerios importantes, vivienda entonces y medio ambiente también. Pero fuera de eso también pueden ser relevantes para otros actores, para actores privados que se deberían involucrar en esto también. Hay muchas distribuidoras que se pueden y deben involucrar en ese tema de la transición energética residencial. Para empezar, aquí nosotros identificamos 14 instrumentos en total, divididos o agrupados en 5 categorías. Y la primera categoría de estas es el tema de la estrategia, tal como mencionó Omar. Hay muchos instrumentos, hay mucho plan, mucha política en realidad alrededor de la transición energética residencial, pero no hay una claridad realmente hacia dónde vamos con esto. Hay, por ejemplo, el Plan Energético Nacional, que tiene distintos escenarios. Ahí mencionó Omar los distintos escenarios y ahí opinamos claramente el escenario más rupturista debería efectivamente presentar algo más de energía eléctrica y debería hacer más énfasis este plan en estos escenarios más rupturistas y dar mayor importancia a este tipo de escenarios. Lo mismo en el Plan Nacional de Sustitución de Leña, que también hay diferentes escenarios y ahí, por ejemplo, el escenario con participación eléctrica más alta llega al 30% en el horizonte de 2023 al 2050 y en realidad esto queda bastante corto pensando en un plazo tan largo. Lo mismo en el tema del PROURE, fantástico el plan, fantástico el instrumento y plantea muchos temas y plantea muchas intervenciones diferentes, pero ahí después uno dice, ok, perfecto, en la implementación del PROURE sabemos todos que los recursos escasan y efectivamente tenemos que fortalecer este instrumento que puede ser de mucho impacto, el plan PROURE. Y después tenemos los planes que mencionó Omar también,
que no son coherentes con una electrificación o una transición energética hacia energéticos realmente más limpios, sino promueven fuertemente también el uso del gas de combustibles fósiles. Entonces ahí hay una discusión estratégica pendiente a nivel país de qué hacer con eso. Pero fuera de este primer punto hay entonces 4 otras categorías que quiero explicar un poquito más los instrumentos diferentes que estamos planteando ahí en estas 4 categorías. Veamos el próximo slide y ahí están las distintas categorías, las redes de distribución, los sistemas energéticos de la vivienda, temas de información y comunicación y finalmente precios de los combustibles. Y ahí tenemos en lo primero 5 instrumentos, en el segundo 6 instrumentos, después 2 y 1. Aquí pongo un par de ejemplos nomás de esos primeros 2 para que se hagan una idea de lo que estamos planteando. No estamos planteando cosas como otros países y pegadas acá en el caso de Colombia, sino realmente tratando de funcionar y operar con lo que recién presentó Omar. ¿Qué es lo que hay en Colombia y qué podemos fortalecer y cómo entonces podemos dirigir un poquito más fuerte esta transición energética hacia las energías limpias? Y ahí, por ejemplo, tenemos en redes de distribución, ahí doy 3 ejemplos en este slide, normativas sobre operación de microredes y regulación de tarifas para comunidades energéticas. Sabemos muy bien que este gobierno ha fomentado el tema de comunidades energéticas, pero claramente necesitamos todavía fortalecer la normativa técnica que se requiere para que se haga realidad un despliegue más relevante de las comunidades energéticas, especialmente en las zonas donde se pueden aprovechar mucho de una mayor electrificación en base a energías renovables. Después, el segundo tema que planteamos es claramente el despliegue de la medición inteligente. Y ahí hay regulación existente, en el caso de Colombia. Lo que planteamos es que no ha pasado mucho en base a esto, entonces hay que sentarse con los operadores, con las distribuidoras y trabajar con ellos para armar un programa real concreto para el despliegue de la medición inteligente más claro. Y después un tema de actualización de infraestructura de distribución, actualización o fortalecimiento de infraestructura de distribución. Estamos hablando, mirando regiones específicas, la región de Caribe, por ejemplo, claramente necesita un fortalecimiento en ese sentido. No puede vivir con cifras SAIDI y SAIFI existentes. SAIDI y SAIFI son las cifras para marcar las interrupciones eléctricas. Y si tenemos redes eléctricas demasiado débiles, es difícil comunicar a las comunidades, a la gente que se cambien a los artefactos eléctricos y que lo residencial debería ser eléctrico cuando están viviendo situaciones críticas en términos de interrupciones de su abastecimiento. Entonces, esos son 3 ejemplos. Ahí están los otros instrumentos también en todas las tablas. Ustedes tienen los links ya a la página web. Ahí María Ángel nos compartió en el chat los links a estos documentos y esos documentos son obviamente mucho más extensos, explicando en gran detalle lo que se plantea acá, que es solamente una rápida pincelada. Sistemas energéticos de la vivienda, ahí hay 6 instrumentos, menciono 3 muy rápidamente. Fortalecer el programa de regularización de redes eléctricas, lo mismo que mencioné recién, tenemos que tener redes fuertes, no solamente a nivel de la distribución, sino también a nivel de la vivienda misma. Tenemos que tener la regularización eléctrica andando y entonces posibilitando y facilitando las conexiones eléctricas.
Después incluye en las actividades objeto de mecanismo de por impuestos la posibilidad de sustituir equipos ineficientes. Eso también es muy concreto, un paso que uno podría ahí con esto incentivar desde el punto de vista de los costos el tema de el reemplazo de equipos ineficientes. El recambio de cocinas en el marco del programa de sustitución de leña, ya lo mencionó Omar, pero ahí opinamos que tiene que ser más dirigido y más fuertemente dirigido hacia la electricidad. Y ahí habría que internalizar el costo de las emisiones en este programa, el costo de las emisiones también que hemos visto en las mediciones que recién presentamos, también incluyendo no solamente la leña, sino también el caso del gas. En información, ahí presentamos dos propuestas, una plataforma de información a usuarios para que haya una orientación clara en cuanto a precios, costos de las distintas alternativas, por qué me conviene optar en cuanto a costos, en cuanto a emisiones, etcétera, etcétera, costos operacionales, costos de inversión. Y después el RETIC, que es un gran instrumento. En Colombia tenemos un sistema de etiquetado de artefactos y tenemos que usarlo. Y en ese sentido fortalecían, por ejemplo, el tema de campañas de comunicación, fortalecer también el tema en este contexto de nosotros acá, que se incluyan los artefactos de cocción, de climatización, en este etiquetado, obviamente, y asegurando entonces que esto esté funcionando bien y eventualmente también agregando un sello específico sobre el tema de las emisiones. Y finalmente, precios de los combustibles. Ya lo planteó Oman, que hay planes por aumento de impuesto al carbono. Estamos convencidos de que ese es el camino correcto. Hay que analizar exactamente el monto de esto y después destinar lo recaudado, ojalá, si se puede, a programas de actualización tecnológica de hogares específicamente con bajos ingresos. Finalmente, como terminando, un par de mensajes finales. Ahí existe una dinámica en Colombia en ese sentido, lo estamos viendo, pero claramente vemos que se tiene que orientar más, se tiene que tener más meta y orientación muy clara y alineamiento entre los distintos instrumentos que hay. Se podrían así generar grandes y altos impactos, creemos, estamos bastante convencidos de estos, pero al mismo tiempo también estamos conscientes de que existen desafíos tanto regulatorios como técnicos que tienen que ser enfrentados. Ustedes lo vieron un poco en la presentación de Rubén, que destacó la pregunta, ¿estamos listos para la electrificación? Y en Colombia tenemos estos desafíos todavía que tienen que ser enfrentados al mismo tiempo. Claramente también la internalización de externalidades, el tema del impuesto es muy relevante como la plataforma básica para los cambios, porque solo así estamos contando con precios correctos en el mercado y podemos tomar decisiones correctas. Y claramente también la penetración de las tecnologías eficientes como cocinas a inducción es muy baja todavía y se requiere en unos años de transición del apoyo del Estado en ese sentido para crear mercado y la transición necesaria. Estos son como los mensajes que les queríamos transmitir, pero por favor, invitados a revisar los informes en la página web que llevan más detalle. Perfecto. Muchísimas gracias, Nicola y Omar, por esta presentación en detalle, tanto de la realidad de la política en Colombia como también de las propuestas. Voy a hacer solamente el cambio de la lámina. Un segundo.
Bien, y siguiendo con la agenda, ahora nos acompaña nuestra colega Joana Infante, quien nos tiene una actividad participativa, entretenida, así que todos y todas invitados, invitadas a participar, a escanear este código QR, así que voy a dejar con ustedes entonces a Joana. Muchas gracias, Rubén, y muchas gracias a todos. Para mí, de verdad que es un gusto saludarles. Rubén les dejó acá en pantalla el QR, yo les dejo también en el chat el link para entrar al Menti. Entonces, ahí la idea es que, porfa, cuando todos vayan entrando, pongan una manita, un corazoncito, ahí vamos viendo que ya están ustedes ahí conectados. Eso. A ver, ya veo 4 corazoncitos, manitas. De verdad que para nosotros es muy importante su participación en esta actividad. A ver, yo también les voy a compartir aquí como mi pantalla. Te voy a quitar la pantalla, Rubén. Con eso yo puedo aquí mostrarles eso. Eso. Mucho mejor. Aquí también está el QR para los que no alcanzaron a escanearlo ahorita en la presentación. Y entonces, un poquito para entrar en la dinámica, queremos saber cómo están comenzando este 2025. Aquí, entonces, muchos que no salieron de vacaciones, entonces tienen ganas de estar en vacaciones. Todos inician con entusiasmo, nuevos proyectos, de los que nos acompañan desde alguna ciudad con mucho calor. Estamos en este momento con Bogotá con los colegas, así que aquí con mucho frío. El mejor año de mi vida, la esperanza es lo último que se pierde, así que eso. Aquí estamos viendo un poquito que todos están, bueno, iniciando con entusiasmo. Eso es muy importante. Bueno, yo creo, quiero darle un poquito más de tiempo a que se puedan estar conectando más personas. Veo que somos 12. A ver, yo los invito ahí a entrar al link. A ver. Súper. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu opinión del estudio? Entonces, ahí muy cortico, vimos comentarios de Cristian, por ahí un comentario tuyo que te pareció súper interesante. Qué chévere tener esa respuesta de todos ustedes aquí, muy cortico. También vimos por ahí que estaba María Alexandra, también súper chévere que nos dejaste sus comentarios en el chat, así que si pueden irnos dejando sus comentarios aquí cortico. Súper. Entonces, ¿les parece muy interesante, completo, informativo para reflexionar, para reflexionar y tomar acciones concretas, un estudio detallado y valioso para trabajar? Aquí recordarles que María Ángel dejó los links a donde pueden acceder a la información de este estudio. Igual los vamos a reenviar ahorita de nuevo para que tengan todos esta presentación y todos los datos del estudio. Muy bien. A ver, información muy relevante, despierta interés en generar estudio de manera masiva a nivel nacional. Útil, sería genial poder hacer otras en diferentes regiones como el Caribe. Maravilloso. Que tener todos estos comentarios de ustedes. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Qué prioridad le atribuyen los actores públicos y privados a la transición energética residencial? Tenemos aquí alta, media o baja.
Súper. Ahí vamos viendo que se mueve un poquito. Qué interesante. Todavía me faltan unos. A ver, vamos. Bien, media. Maravilloso. Ahora, ¿qué tan relevantes son los siguientes ámbitos de la política para empujar la transición energética residencial? De 1 a 5. Estrategia, redes de distribución, sistemas energéticos de la vivienda, información, precios de los combustibles. Qué increíble. Qué bueno. Qué buena. Se está moviendo ahí un poco, pero es muy interesante tener este feedback de ustedes. Eso, súper bueno. Y vamos con la última pregunta. ¿Qué tan factible es empujar los siguientes ámbitos de instrumentos de política en el corto plazo? De 1 a 5. A ver, veo redes de distribución. A ver, si les sale la pregunta, ahora sí, sí salió. Sí. Bien, información. Un par de segunditos más. Bien, bueno, creo que se detuvo. Bueno, estimados, estimadas, de verdad que para nosotros es un gusto haber tenido este feedback por parte de ustedes. Les vamos a dejar, como dijimos, la información, los links para que puedan entrar al estudio, para que puedan ver más detallado esta información. Tienen nuestros contactos también. Ahí vamos a estar muy presentes. Y de nuevo te doy la palabra, Rubén. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Joana. Disculpen, hay una interferencia. Muchísimas gracias, Joana, por esa excelente actividad participativa, ¿cierto? Para poder también escuchar la opinión de los asistentes en torno a la factibilidad de avanzar en estas propuestas y también de saber la opinión respecto del estudio. Ahora vamos a continuar con las últimas láminas de nuestra presentación. Ya estamos a 7 minutos de cerrar en tiempo nuestro webinar y queríamos comentar que para que ustedes puedan acceder a toda la información que se ha presentado, tanto de la caracterización energética inicial, también la revisión de las políticas, las propuestas que se han generado y los resultados de las mediciones in situ, pueden encontrar todos los reportes en los siguientes códigos QR que los van a direccionar hacia la página web del proyecto y específicamente al repositorio donde está sistematizada toda esta información. Siguientes pasos. El próximo martes 18 de febrero vamos a estar realizando el webinar de Brasil. Los dejamos a todos cordialmente invitados para que nos puedan acompañar también conociendo los resultados que tiene Brasil en torno a esta materia. Así que esperamos también encontrarnos junto a ustedes en esa instancia. Y bueno, finalmente volver a agradecer su tiempo, la participación y no queremos antes de terminar este evento, ¿cierto? Sin sacarnos una foto entre todos y para eso los invitamos a prender sus cámaras. Es momento de que ahora ustedes también puedan aquí aparecer, ¿cierto? En pantalla para que podamos hacer una captura y recordar este webinar. Así que me confirman si es que ya han podido sacar la captura y les pido que puedan sonreír y me dan...
Ok, voy a contar hasta 3. Esperamos un momentito porque hay 2 pantallas. Y Perfecto. mientras, sí, les invitamos a que sigan prendiendo sus cámaras, por favor. Listo, a ver. 1, 2, 3. Me dan un momento. Y vamos con la siguiente pantalla. Igual, sonrían. 1, 2, 3. Listo, muchísimas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, salió muy bien la fotografía y les pedimos poder socializar esta información con todos los actores que crean que pueda ser de utilidad y los invitamos a seguir las conversaciones en reuniones bilaterales o por correo para poder buscar oportunidades de seguir empujando un futuro con mayor electrificación a nivel residencial. Así que muchísimas gracias, nos vemos para la próxima.